de sí mismos, de nosotros mismos. En cuestiones de esoterismo crístico decimos que es el diablo cuando todavía nosotros no hemos eliminado los agregados, porque en él se refleja entonces todos nuestros defectos. Pero si nosotros desintegramos nuestros agregados psíquicos, él resplandece. Y se integrará con nosotros para transformarnos transformarnos y convertirnos en mutantes. ¿Qué es un mutante? Es un hombre integrado con Lucifer. Eso es un mutante. Lucifer nos da todos los poderes, nos da el elixir de larga vida, nos da el poder sobre los elementos del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra. Pero para que Lucifer resplandezca en nosotros, se integre con nosotros, necesita primero ser blanqueado. Por eso dicen los alquimistas medievales: quema tus libros y blanquea el latón. Hay que blanquear el latón. Necesitamos blanquear al diablo. Cada uno de ustedes tiene al diablo negro como el carbón, horrible. Necesitan blanquearlo. Y solamente lo pueden blanquear ustedes, cada uno de ustedes, desintegrando sus agregados psíquicos. El día que lo hagan, ustedes se integrarán con él y él con ustedes, y les entregará él el tesoro escondido, el vellocino de oro, y les dará todos los poderes. Antes no es posible. ¿Comprendido? ¿Alguna otra palabra? Cuando el arrepentimiento no surge debido a la multiplicidad de tomar una determinación respecto a uno mismo que aparentemente puede ser mala, puede servirnos de base para comprender aquello de que hay obstáculos. Bueno, habla más claro, que no te estoy entendiendo. Barájamela más despacio, más claro, más despacio y más fuertemente. Cuando el arrepentimiento no surge mal, cualquier determinación que nosotros tomemos debido a la multiplicidad del ego para, digamos, para castigarnos como lo hacía San Antonio y San Francisco, eso que aparentemente podría ser una maldad, nos puede ayudar en el camino de la autorrealización para eliminar determinados agregados psíquicos. Bueno, en esto no hay dogmas. Lo que hay son inventarios, sumas y restas, multiplicaciones y divisiones. Hay que saber qué es lo que nos sobra y qué es lo que nos falta, sin dogmas. En primer lugar, lo que se necesita es saber si no surge el arrepentimiento en nosotros. Si verdad no surge es porque somos perversos. Porque cuando surge en nosotros es porque todavía no hay perversidad. Pero si no surge, somos demasiado malvados, demasiado perversos. Y, obviamente, mis queridos amigos, ¿qué hay en el arrepentimiento? Algunos lo traducen en una forma y otros en otra forma. Hay quienes dicen que es cambiar la forma de pensar y citan términos griegos y etcétera, 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 y otras tantas hierbas. Perdónenseme la franqueza, pero no estoy de acuerdo con esas concepciones. Cuando uno en realidad de verdad se enfrenta a su propia mónada divinal, que emana del sagrado sol absoluto, y mira hacia abajo lo que tiene en el fondo y se da cuenta de todas sus barbaridades, hay arrepentimiento. Trabaja con arrepentimiento, pasa por las emociones, y pasa por las crisis emocionales. Pero cuando uno se ha alejado tanto del sagrado sol absoluto, que ya las emanaciones, las ondulaciones cósmicas del sagrado sol absoluto no le llegan, porque está demasiado desviado, alejado, caído en la magia negra, es un caso perdido. En ese caso es un malvado. Y ese malvado tendrá que castigarse mucho a sí mismo. Necesitará pasar por horribles penitencias, obviamente. Necesitará ser muy sincero consigo mismo, demasiado sincero, a fin de que pueda en verdad desintegrar los agregados psíquicos inhumanos que en su interior carga. Pero ante todo, si no le ha llegado el arrepentimiento es porque es un malvado, perverso. Ha llegado a la perversidad, porque una cosa es la maldad y otra la perversidad. El perverso ya no tiene remordimiento ni arrepentimientos. Es un caso perdido. Ya no lo tocan las ondulaciones cósmicas del sagrado sol absoluto. Por eso no siente ni remordimiento ni arrepentimiento. Se vuelve cínico y se convierte en habitante
del reino mineral sumergido. Ingresa en el mundo de 96 leyes. Eso es todo. Pero, ¿cómo hacer en ese caso para lograr que el que no tiene arrepentimiento se arrepienta? Repito, estará apelada mucha fuerza de reflexión para analizar sus defectos psicológicos y hasta hacer ciertas penitencias rigurosas y disciplinarse, etc. Bueno, he dicho. ¿Alguna otra palabra? ¿Alguna otra pregunta? Yo hacía la pregunta de Lucifer. Quería saber esto, he tenido esta inquietud. Uno encuentra que, según nos dice usted, en promedio tenemos un 3% de conciencia libre, ¿no? En promedio. Eso podría decirse que hay una parte de nuestro Lucifer que no está negro. Entonces, si vemos, pongamos como al Fausto en esto, ¿él cómo llama a su Lucifer? Su digno demonio. No hay una fórmula exacta para uno trabajar con él o para uno invocarlo y que siga en Dios. Bueno, eso que detrás de esa pregunta hay un resorte de curiosidad. En el fondo hay un resorte de curiosidad. ¿Te gustaría trabajar con él? Sencillamente porque se ha oído hablar tanto sobre él. Habla Goethe, habla el doctor Fausto, encantador y mago. Se citen tantos textos que bien vale la pena intentar alguna amistad con él. Pero pregunto a los aquí presentes, ¿hay alguno que ya esté tan preparado como para trabajar con el señor Lucifer? Seamos sinceros, ¿cuál de ustedes está preparado? Ninguno, ¿verdad? Primero démonos el lujo de morir y luego vendrá lo demás. Un yo lujurioso ha entrado en el cerebro de otro. En vez de identificarse con ese yo gozando de medicina a lo lindo, proceder en forma diferente. Decir, hombre, me está molestando demasiado este yo. Voy a desintegrarlo, voy a volverlo polvareda cósmica para que no me siga atormentando con sus morbosidades. Luego, sumergirse en meditación, tratando de comprender lo que es la lujuria. ¿A qué sirve la lujuria? Aquel cuerpo que le sirvió a uno para satisfacerse en sus horas de placer, va al panteón, que allí le brotan gusanos por los ojos, por la nariz, por la boca, por los oídos, por el sexo, por todas partes. Después, ¿y qué? Prosiguiendo, un esqueleto, no, hay un esqueleto y eso es todo. Un esqueleto con el que gozó, qué tonto fue uno. Cuando uno llega a entender eso, se hace consciente de lo necia que es la lujuria. Ya que uno lo ha entendido, entonces a suplicar a su madre propia, a esa madre divina que lleva en su interior, a esa virgen inefable, que desintegre ese yo horrible de la lujuria, ese que le estuvo atormentando la mente. Sucede que dentro del centro intelectual, aquí adentro, tenemos nosotros muchos rollos con escenas de morbosas, rollos de película ahí donde están escenas de ira, rollos donde aparecen las cantinas, rollos donde aparece el dinero, la codicia, etcétera, etcétera. Los yoes usan esos rollos para proyectárselos a uno pues en la pantalla de la mente y engordarse, fortificarse, hacerse más y más poderosos. Nosotros necesitamos destruir a esos yoes. Porque si nos identificamos con ellos, si les hacemos el juego, pues ellos agarran fuerza y cada día se hacen más potentes. Conforme uno vaya desintegrando esos yoes, la esencia, la conciencia que normalmente se encuentra embotellada entre ellos, se van liberando. Entonces uno va despertando en otras regiones. Durante las horas esas en que el cuerpo duerme, uno se irá viendo consciente fuera del cuerpo. Cuando ya el 100% de conciencia esté despierta, entonces uno estará iluminado. Podrá ver, podrá oír, podrá tocar, podrá palpar la verdad. Podrá entonces platicar con los seres inefables cara a cara. Podrá conocer los misterios de la vida y de la muerte.
Pero ya les digo a ustedes, necesitamos autoobservarnos. Conforme nos vayamos autoobservando, el sentido de esa autoobservación psicológica se irá desarrollando y desenvolviendo. Y cuando ese sentido se desarrolle, entonces podremos ver al yo que estemos trabajando. Si estamos trabajando en un yo de ira, lo veremos. Ese yo aparecerá ante nuestra vista. Y a medida que estemos trabajándolo para desintegrarlo, para pulverizarlo, iremos viendo el resultado de nuestro trabajo. Y cuando ya el yo se vuelva polvo, lo veremos cómo se vuelve polvo. Así pues, el sentido de la autoobservación psicológica está latente en todos ustedes, pero necesitan desarrollarlo. Y se desarrolla, les digo, a base de autoobservación. Uno necesita vivir en estado de alerta percepción, alerta novedad, de instante en instante, de momento en momento, para autodescubrirse. El ser humano realmente, o el humanoide, para hablar más claro, lo único que tiene adentro es un montón de yoes. Eso es todo. Cuando llega la hora de la muerte, ¿qué es lo que continúa en el más allá? Pues todos esos yoes. Tres cosas van al sepulcro: el cuerpo físico, la personalidad y el cuerpo vital. El cuerpo físico se pudre entre la sepultura. El cuerpo vital, o lingam sarira de los indostanes, es el asiento fundamental de todos nuestros metabolismos y funciones orgánicas. Nadie podría vivir sin el cuerpo vital. Todos lo tenemos dentro. Tal vehículo, tal cuerpo se va descomponiendo poco a poco ante la fosa sepulcral. Mas también va otra cosa, la tercera, la expersonalidad. Nadie nace con una personalidad. La personalidad es hija de su tiempo, nace en su tiempo, muere en su tiempo. La personalidad se forma durante los primeros 7 años y se robustece con el tiempo y las experiencias. La personalidad es energética, sutil, no se puede ver con los ojos de la carne, pero quien desarrolle el sentido de autoobservación psicológica podrá verla. Ella entra al sepulcro, sale de allí cuando los dolientes le van a llevar flores. Con la imaginación ella modela esa, dijéramos, la parte invisible de ese sepulcro. Entonces ese sepulcro ante ella parece una casa, la casa donde vivió, o el cuarto del hospital donde murió, etc. Y de allí entra y sale. Cuando los dolientes van a visitarle, se alegran. Claro, es deber de los dolientes visitarle, llevarle flores. Hay que tener un poco de piedad por las sombras de nuestros seres queridos. Ir al panteón es necesario. Si a la personalidad se le pone sobre la sepultura, el día de los muertos, su comida que acostumbraba, etc. Esa expersonalidad realmente comerá la parte sutil de la comida, la parte etérica, dijéramos. Ahora comprenderán ustedes por qué esos alimentos que se llevan al panteón el día de los muertos quedan como desvitalizados. Si uno los prueba todo, al otro día nota que les falta algo. Ese algo que les falta es la parte sutil o etérica o metafísica que realmente el difunto amado se comió. De manera que la expersonalidad tiene una realidad, existe. Pero poco a poco, para bien de todos, esa expersonalidad se va disolviendo lentamente. Mas hay algo que no va a la fosa sepulcral. Me refiero a los yoes.
el yo de la ira, el de la codicia, el de la envidia, etcétera. Todos esos yoes que son nuestros errores, nuestros defectos. Todo ese enjambre de demonios que llevamos dentro.